una noche tardía, en la lujosa mansión del multimillonario, Alejandro Velasco fingía dormir, no para descansar, sino para tender una trampa a la niña de 6 años, hija de la empleada doméstica pobre recién contratada. La caja fuerte abierta mostraba montones de billetes como una montaña, un desafío cruel que ningún niño humilde supuestamente podría resistir. Pero cuando él entreabrió los ojos se quedó helado, incapaz de creer lo que aquella pequeña era capaz de hacer, y desde ese instante su vida cambió para siempre. A las 9 en punto, en el despacho del piso 15 de la torre empresarial Velasco Group, el ambiente que de día era agitado quedaba solo bañado por la luz amarilla que reflejaba la silueta silenciosa del presidente en su sillón de cuero. Alejandro Velasco, el hombre temido como el tiburón frío del mercado inmobiliario, sentado con los ojos semicerrados disimulando un sueño que no existía, observando sin parpadear la caja fuerte abierta llena de euros recién impresos, una prueba preparada durante una semana con cámaras ocultas, grabaciones secretas y una orden a seguridad de no intervenir. Era su manera de saber si quedaba honestidad en el mundo después de que su subdirector, a quien consideraba un hermano, robara 70 millones y huyera. Después de que su asistente traicionara documentos internos y su propio abogado titubeara ante sus preguntas sobre el control de sus activos, hasta dejarlo vacío por dentro, la puerta de cristal se abrió suavemente y entró una mujer con uniforme verde, Lucía Montalvo, seguida de su hija, la pequeña Sofía Montalvo, de 5 o 6 años, con una mochila y un libro para colorear en la mano, saludando educada a un guarda. Lucía Montalvo, empleada de limpieza nocturna desde hacía más de un año. Solo era notada por Carmen Herrera del Departamento de Recursos Humanos y el veterano guardia don Manuel Rivas, quien a veces le daba a Sofía un caramelo. Nadie sabía que Lucía había estudiado economía y soñaba con abrir una librería hasta que su pareja, a quien amó como a ningún otro, la abandonó embarazada sin una palabra ni un céntimo, obligándola a criar sola a su hija, trabajando de noche en la empresa por un sueldo mejor y vendiendo online durante el día, sin aceptar ayudas ni limosnas. Enseñando a su hija que la pobreza no era deshonra si una vivía con dignidad. Aquella noche, como siempre, Lucía empezó a limpiar el vestíbulo, luego los pasillos y finalmente el despacho del presidente. Mientras Sofía se sentaba en un rincón para colorear, pero al ver tanto dinero sus ojos se abrieron como dos lunas, una escena que cualquier niña creería sacada de un cuento, y sin tocar ni un solo billete, tras observar unos segundos, sacó de su mochila una pequeña bolsita, la que su madre usaba para guardar el cambio de los pedidos, y empezó a ordenar pacientemente los billetes dentro de la caja fuerte. ¿Qué pasa? Si mamá dice que el dinero hay que ordenarlo bien, cada billete en su sitio, porque así se le respeta, susurraba la pequeña Sofía Montalvo mientras acomodaba los euros por denominación, alisaba cada borde y los juntaba cuidadosamente sin guardar nada en su mochila, como si estuviera colocando muñecas. Y todo bajo la mirada fingidamente dormida de Alejandro Velasco, que ya era incapaz de controlar la oleada de emociones al ver, a través de sus párpados entornados, cada gesto limpio y cada murmullo de aquella niña que no mostraba codicia ni astucia, solo una inocencia desarmante. ¿Estás dormido, señor?, preguntó ella en voz baja sin recibir respuesta, y justo en ese momento entró Lucía Montalvo, que al verla cerca de la caja se asustó, le dijo que no debía tocar nada ajeno, y Sofía, avergonzada, explicó que solo había querido ordenar el dinero que estaba descolgado, provocando que su madre la retirara rápidamente con el rostro pálido mientras Alejandro, inmóvil y con los ojos bien cerrados, sentía el primer latido verdadero en su pecho después de años de desconfianza. Esa noche no durmió, se quedó viendo una y otra vez la grabación de la cámara donde aparecía Sofía acomodando los billetes sin un ápice de duda, y luego miró la carta que su secretario había dejado en el despacho. La renuncia de un director comercial que se quejaba de haber recibido pocas comisiones en una operación en Alcalá de Henares, dejando el papel a un lado para volver a fijarse en la imagen detenida de una niña ordenando euros como si fuera un juego, y por primera vez en mucho tiempo se preguntó en quién había depositado su confianza y a quiénes había perdido sin darse cuenta, mientras afuera la lluvia suave comenzaba a caer y en su interior una puerta que creía cerrada para siempre se entreabría. A la mañana siguiente, en la pequeña habitación de 20 metros cuadrados que Lucía y Sofía alquilaban en Vallecas, la luz se filtraba por la ventana desgastada. Lucía, que apenas había pegado el ojo, preparaba un café instantáneo mientras miraba a su hija dormir abrazada a un osito de peluche desgarrado de una oreja, y al repasar lo ocurrido la noche anterior sentía como el miedo le oprimía el pecho. Sabía que si Alejandro hubiera abierto los ojos en el momento equivocado su vida se habría hundido, porque nunca nadie cree en los pobres y el más mínimo malentendido habría sido su sentencia, pero él no dijo nada, no la regañó, ni siquiera reaccionó cuando ella se disculpó y salió casi huyendo, sentada en el cuarto angosto con su pequeña cocina eléctrica, una mesa plegable que hacía de escritorio para Sofía,
Un estante hecho con cajas de fideos y un armario remendado con cinta plástica. Lucía pensó en su rutina, en cómo después del turno nocturno en Velasco Group apenas dormía una hora para luego comenzar a vender artículos en redes sociales, empacando pedidos y pagando mensajeros que muchas veces le dejaban pérdidas. Miró a Sofía, que nunca pedía juguetes ni lloriqueaba, una niña que solo amaba sus libros para colorear y el antiguo sobre de ahorros de su madre, donde cada vez que Lucía contaba las monedas para guardarlas, Sofía se quedaba mirando como si aquel pequeño rito fuera el tesoro más importante del mundo. Sofía Montalvo se sentó junto a su madre, mirándola colocar cada billete con atención, y preguntó: «Mamá, ¿por qué tenemos que ordenar el dinero así? Porque el dinero es como una recompensa al esfuerzo, hija, no tenemos mucho, así que debemos respetarlo», respondió Lucía Montalvo. Y desde aquel día Sofía tomó la costumbre de alisar y ordenar cualquier billete arrugado que veía, un hábito insignificante que, sin saberlo, había cambiado sus destinos la noche anterior. Sonó el teléfono con un nuevo pedido y Lucía anotó rápidamente la dirección, pegando papelitos en cada bolsita. Mientras Sofía se despertaba, se frotaba los ojos y preguntaba: «Mamá, ayer el señor presidente te retó, ¿no?» «Cariño, no dijo nada, y me vio ordenar el dinero». Lucía se quedó quieta un segundo, sin saber la respuesta, aunque intuía que sí, y acarició el cabello de su hija. «¿Recuerdas lo que te dije, verdad?» «Sí, mamá. No tocar nada que no sea nuestro, por muy bonito que sea, aunque nadie nos vea». Lucía la abrazó sintiendo que, a pesar de la pobreza, su dignidad se mantenía en alto. Esa tarde, al terminar el último envío, Lucía recibió un mensaje de Carmen Herrera, la directora de Recursos Humanos: «El presidente quiere verte a las 5:30, no es nada grave, tranquila». Pero esa frase no consiguió calmarla y leído una y otra vez, temiendo haber sido malinterpretada y estar a punto de perderlo todo. A las 5:15 ya estaba en la torre, vestida con pulcritud, dejando a Sofía en la garceta con don Manuel Rivas, que ya las conocía de memoria. La puerta del presidente se abrió y Alejandro Velasco estaba sentado en su escritorio, iluminado por la luz que entraba por el gran ventanal, lo que hacía su rostro aún más inescrutable. «Siéntate», dijo con una voz profunda pero sin hostilidad, y Lucía se sentó con la espalda recta y las manos entrelazadas bajo la mesa. «Quiero preguntarte algo. Ayer la niña vio el dinero. ¿Cuál fue su primera reacción?» Lucía tragó saliva y no pudo mentir. «Lo ordenó, señor. Pensó que estaba desordenado». «¿Y cómo le enseñas a tu hija sobre el dinero?» «Le digo que el dinero es muy valioso, pero que si no es nuestro, jamás puede tocarlo, aunque nadie nos mire». Alejandro guardó silencio, fijó los ojos en ella y luego abrió un cajón, sacando un teléfono donde reprodujo el vídeo de Sofía acomodando los billetes. «He visto esto decenas de veces», dijo, y su voz se suavizó. «¿Sabes cuánta fe he perdido en la gente? Familiares que traicionan, amigos que manipulan, empleados que roban. Todos tienen un precio, pero esa niña no finge, no actúa, solo es buena». Lucía bajó la cabeza con los ojos húmedos. «No pido lástima, solo quiero trabajar honradamente». Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. «Lo sé, y mereces más de lo que recibes. Desde hoy te aumentaré el sueldo. Pero en los documentos aparecerá como un ajuste por turno nocturno. No necesitas saber más ni darme las gracias». Lucía lo miró, emocionada, sin esperar esa clase de justicia, y murmuró: «Gracias por no menospreciarme». Alejandro Velasco asintió suavemente antes de dar media vuelta para ocultar algo que brillaba en el fondo de su mirada, y por primera vez en muchos años, Alejandro Velasco sintió que había colocado el primer ladrillo para reconstruir una confianza hecha añicos. El piso 15 de Velasco Group encendió sus luces más temprano de lo habitual y el ambiente en la sala de reuniones era tenso como una cuerda a punto de romperse, con todos sentados en filas perfectas mirando el informe trimestral sin ver realmente nada, mientras Javier Castellano, el subdirector general, exponía con tono altivo los supuestos éxitos en las inversiones de suelo en Toledo, luciendo su reloj Rolex y su aire de heredero empresarial acostumbrado a mandar y ser obedecido. Al terminar la reunión, Alejandro Velasco no comentó nada. Solo asintió levemente y volvió a su despacho, lo que hizo que Javier entrecerrara los ojos, sospechando esa actitud extraña, especialmente cuando notó que el presidente había mostrado recientemente un interés inusual por gente invisible, como la empleada de limpieza. Javier, que normalmente no miraba a los trabajadores de bajo rango, se fijó en que el salario de Lucía Montalvo había sido ajustado sin pasar por el comité ejecutivo y eso le encendió todas las alarmas. Se acercó a Carmen Herrera, la directora de Recursos Humanos, y con voz cargada de dobles intenciones preguntó: «Carmen, ¿recuerdas que los aumentos requieren un informe formal?» Ella titubeó. «Sí, pero en el caso de Lucía fue una instrucción directa del presidente, una excepción, ¿entonces?» «Ya».
Entiendo, dijo Javier con una sonrisa ácida, solo espero que nadie piense que se la está favoreciendo por motivos ajenos a su desempeño. Carmen se quedó callada y Javier salió al pasillo apretando el teléfono, recordando cuán peligroso era un rico cuando empezaba a prestar atención a los pobres. Esa tarde fue a comunicación interna, disfrazando su visita como una revisión de campaña, pero buscando información. ¿El presidente ha hecho algo extraño últimamente? Ha traído a alguien nuevo, quizá te refieras a Héctor Salazar, el nuevo asesor de seguridad, respondió la jefa del área. Javier frunció el ceño, reconociendo el apellido del hombre implicado en un escándalo interno de hace 2 años y deduciendo que si Alejandro lo había traído de vuelta, algo muy grande se avecinaba. Esa noche, solo en su oficina, Javier Castellano revisó los archivos de Lucía Montalvo, molesto al comprobar que una mujer sin título, sin contactos y sin logros destacados, había recibido un aumento directo del presidente sin ningún procedimiento formal, y que en los últimos 3 meses era la única persona con ajuste salarial, lo que hacía que su ira creciera. A la mañana siguiente, en el ascensor, se cruzó con Lucía y Sofía Montalvo, y mientras ellas saludaban educada y tímidamente, él solo las miró con desdén y murmuró: «Parece que esta empresa se está convirtiendo en una guardería». Lucía se inclinó ligeramente: «Lo siento, señor, no tengo con quién dejar a la niña de noche. Ya avisé a Recursos Humanos, y Recursos Humanos tiene autoridad para convertir esto en un dormitorio para niños», escupió Javier como una cuchillada. Sofía se aferró a la mano de su madre, asustada. «Mamá, vámonos, no te preocupes, mi vida», susurró Lucía, sabiendo que aquel encuentro era solo el principio de algo mucho peor. Lucía Montalvo apretó suavemente la mano de su hija, con una voz suave pero firme, mientras Javier Castellano seguía hablando: «Aquí tenemos una normativa de profesionalismo, gente como tú debería recordar su lugar», dijo él justo antes de que el ascensor se abriera y se marchara sin mirar atrás, dejando a Lucía temblando levemente. «Mamá, ¿ese señor me odió?», preguntó Sofía Montalvo, pero Lucía la abrazó y respondió: «No es tu culpa, hay personas que no saben querer». Esa noche, en la sala de vigilancia, Héctor Salazar revisaba las cámaras internas cuando detectó la grabación del ascensor, y tras escucharla completa, llamó de inmediato a Alejandro Velasco: «Debes ver esto». Javier ha empezado a moverse. Hubo un silencio breve al otro lado, luego Alejandro ordenó: «Instala micrófonos en Recursos Humanos y en el pasillo del piso 14. Tenemos que saber qué está preparando». «¿Vas a llegar hasta el final?», preguntó Héctor. «No es cuestión de llegar hasta el final, sino de hacerlo correcto. Si permitimos que gente como Javier siga aquí, más personas como Lucía serán pisoteadas», respondió Alejandro. Esta vez Héctor asintió, aunque el presidente no podía verlo. Sabía que la batalla había comenzado y que aquella mujer humilde, Lucía Montalvo, se había convertido en el epicentro de una guerra silenciosa donde la justicia no solo se exigía, sino que debía defenderse con inteligencia y fuerza, porque la bondad estaba de nuevo amenazada. Alejandro, acostumbrado a años de dirigir un imperio inmobiliario, había aprendido a ignorar las lisonjas, las voces azucaradas y las traiciones que soplaban suaves como el viento, pero esa misma experiencia le permitía oler que algo podría estar a punto de estallar dentro de Velasco Group. Desde que conoció a Lucía, se había vuelto más callado, pero también más frío y decisivo que nunca. Reactivó todo el sistema de vigilancia interna, antiguamente creado tras una filtración de datos, y puso a Héctor Salazar al mando, de modo que cada conversación, cada informe y cada anomalía llegara directamente a su oficina sin pasar por ningún filtro. Así descubrió las primeras señales. Javier Castellano estaba reuniéndose en secreto con varios antiguos socios, algunos de ellos incluidos en listas negras por haber manipulado precios en proyectos pasados. Esa tarde, Alejandro llamó a Carmen Herrera. «¿Todavía tienes el expediente de Lucía Montalvo?». «Sí». «Ocurre algo, quiero saber si tiene familia». Carmen, incómoda, abrió el archivo. «Su madre murió hace mucho, su padre falleció cuando Sofía nació, no tiene hermanos, dejó los estudios al quedar embarazada y después trabajó en varios sitios hasta entrar aquí a través de una empresa de servicios, cría sola a su hija». Alejandro asintió en silencio mientras la luz del ventanal se proyectaba en el suelo, indicando que una tormenta se acercaba. En otro lugar, sentado en una cafetería del nuevo centro comercial de Getafe, Javier Castellano estaba frente a un hombre de unos 50 años, abdomen prominente, cabeza casi calva y ojos filosos. Alfonso Benítez, director de la constructora Don Lam, antiguo contratista de Velasco Group expulsado por malversación de materiales. «Alejandro no ha olvidado lo que hiciste», dijo Javier, bebiendo un sorbo de café, «pero todo puede cambiar si uno sabe cuándo mover las piezas». Alfonso Benítez soltó una risita desdeñosa mientras dejaba su vaso sobre la mesa. «Me enteré de que él está mostrando todas sus cartas, reactivando el sistema de control interno y hasta trajo a Héctor Salazar como asesor.
con todo ese cuidado, ¿aún quieres tomar atajos? Javier Castellanos sonrió con frialdad, justo porque él es cauto. Yo debo adelantarme, quiero que prepares todo el expediente del proyecto urbano del Distrito 9, lo iba a mover en el próximo trimestre, pero encontraré la manera de acelerarlo. Alfonso asintió y luego entrecerró los ojos, ¿y esa chica pobre? La tal Lucía. Escuché que tiene algo que ver con tus cambios de humor. Javier frungió el ceño, esa criatura es una molestia, pero haré que todos la vean de otra manera, inventando historias, ¿no? Solo hay que insinuar en el lugar correcto. Esa misma noche, Lucía Montalvo limpiaba el pasillo del 6º piso cuando Carmen Herrera la llamó de improviso, baja a recursos humanos. Necesitamos verificar algo sobre tu horario. Lucía tomó a Sofía de la mano y bajó rápido, encontrándose con Javier. Esperándola sentado frente a la mesa, siéntate, me dijeron que había un problema, dijo ella. Sí, Carmen mencionó que sueles traer a tu hija por las noches. Y ya sabes que este es un ambiente profesional, pedí permiso y fue aprobado desde el principio, respondió Lucía con calma. Javier asintió con desdén, no hablo de eso, solo me pregunto cómo una madre soltera que vende en línea y hace limpieza logra pagar renta, comida, escuela. No es demasiado para tus posibilidades. Lucía lo miró confundida, pero él continuó, últimamente han desaparecido objetos pequeños en la oficina. Incluso dinero de tesorería, nadie sospechó, hasta que revisé las cámaras. ¿Quieres explicar por qué apareces cerca de esa zona fuera de tu horario? Eso no es cierto, exclamó ella poniéndose de pie, solo limpiaba como siempre. Javier levantó una mano, aún no concluyo nada. Si no has hecho nada, no tendrías por qué temer. Lucía apretó los puños, blanca del coraje, cuando la puerta se abrió de golpe y Alejandro Velasco entró con una carpeta en mano. Discúlpenme por interrumpir, dijo, mirando fijo a Javier, sé lo que estás haciendo, las cámaras siguen funcionando. Yo di la orden de reinstalar el sistema, creíste que no te seguiría. Javier quedó pálido. Hablaremos después, sentenció Alejandro y luego giró hacia Lucía. Sra. Montalvo, lamento que haya pasado por esto, usted y su hija pueden retirarse, todo se aclarará. Lucía no entiende del todo lo sucedido, pero al ver la mirada de Alejandro, una mirada menos fría que antes, sintió que por primera vez alguien estaba de su lado. Esa noche, caminando de vuelta a casa, Sofía le preguntó, mamá, hoy ya. ¿No lloraste? Lucía asintió, no, porque cuando una sabe la verdad, ya no tiene por qué temer. Los rumores corrieron más rápido que el viento, y el lunes por la mañana, apenas Lucía entró al edificio de Velasco Group, sintió decenas de miradas sobre ella, algunas evitaban su rostro, otras se alargaban con desprecio, algunas sonrisas irónicas aparecían y desaparecían. No hacía falta que nadie le explicara nada, Lucía entendía perfectamente que una nube densa se había formado a su alrededor. Bajó la cabeza, apretando la correa de su bolso de tela gastado, mientras Sofía caminaba detrás, parlanchina e inocente. Al acercarse a la caseta de seguridad, el guardia mayor, don Tomás, la llamó con un tono serio que ella nunca le había escuchado. Lucía, ¿ya escuchaste algo? Preguntó don Tomás con el rostro grave. No, ¿qué pasa? Está corriendo el rumor de que te robaron dinero en tesorería. Un escalofrío le recorrió la espalda a Lucía Montalvo. Yo no hice nada malo. Yo no tomé nada, dijo en voz baja. Lo sé, hija, yo te creo, respondió don Tomás con su voz ronca por años de tabaco, pero la gente no es tan fácil de convencer. Esta mañana pegaron panfletos anónimos en los baños del 3er piso y en la sala de descanso del 7º. Lucía se quedó sin palabras, la garganta hecha un nudo. Aún no se recuperaba de la humillación del día anterior y ya venía otra ola, más turbia y cruel. En la sala de juntas directiva, Javier Castellanos sonreía con satisfacción. Mientras miraba el informe de personal, Sr. Velasco, creo que debemos actuar con firmeza, aunque no haya pruebas concretas. Para proteger la reputación de la empresa propongo suspender temporalmente a la señora Montalvo mientras se investiga. Alejandro Velasco no mostró emoción alguna mientras pasaba las hojas del informe. ¿Y cómo piensas investigar? Siguiendo el protocolo, revisar cámaras, registros de acceso, todas las veces que ella se acercó a zonas sensibles. Alejandro levantó la mirada. Tú sabes que el sistema fue reinstalado por órdenes mías, todo lo que debía verse, ya lo vi. Entonces ¿por qué no decide? Porque yo no tomo decisiones basadas en lo que dice otro, ni por un papel anónimo pegado en un baño. El silencio pesó en la sala, los ejecutivos ni respiraban. Javier escupió las palabras. Entonces va a poner a una mujer de limpieza por encima del prestigio de una empresa. Alejandro Velasco cerró el informe y lo miró fijo. No, voy a poner la verdad por encima del prejuicio. En la sala de descanso del 5º piso, Carmen Herrera,
jefa de recursos humanos, arrancaba uno a uno los panfletos que decían en mayúsculas, la ladroncita de cara de ángel, cuida tus cosas, los arrugaba pero su mente estaba hecha un caos, sabía que eso no era una broma ni un acto aleatorio, sino una jugada dirigida a destruir la dignidad de una mujer vulnerable, y también era un ataque a una brecha que siempre había existido en la empresa, la división invisible entre oficina y servicio. Lucía era querida por muchos por su trabajo impecable, su educación y su valentía de criar a una hija sola. Esa presencia incomodaba a algunos y amenazaba a otros como Javier. Esa noche, en la habitación humilde que compartía con Sofía, Lucía ya no tenía lágrimas, estaba vacía. La niña, abrazada a su libro de cuentos desgastado, preguntó: «Mamá, ¿nos odian porque somos pobres?». Aquella pregunta le abrió una herida en el pecho. «No, hija. No todos nos odian, algunos simplemente no entienden, entonces ya no quiero ir a la empresa, no quiero que te odien más». Lucía desvió la mirada para esconder los ojos rojos, sabía que su hija entendía cosas que un niño no debería entender. El teléfono vibró, un mensaje de Carmen Herrera: «Mañana te citarán a una reunión, no tengas miedo. Alguien cree en ti». Lucía se quedó mirando el mensaje, breve, sencillo, pero en ese instante se sintió como una cuerda que la sostenía al borde del abismo. Había alguien que creía en Lucía Montalvo, y a veces una sola persona basta para mantener a alguien en pie. Se llevó la mano al pecho, cerró los ojos y respiró hondo. Mañana llegaría la tormenta. Pero no iba a huir porque no tenía nada que ocultar y sobre todo, porque era la madre de Sofía, una niña que aprendía a ser decente en un mundo lleno de espinas. Aquel martes, Madrid amaneció con una lluvia fuera de temporada que oscureció el cielo y empapó la entrada de la Torre Empresarial Velasco. Lucía entró abrazando su chubasquero empapado, mientras Sofía caminaba pegada a su madre, la ropa mojada pero una sonrisa radiante sin entender qué estaba pasando, desde el escándalo de los rumores. Cada paso de Lucía era como desfilar ante un jurado invisible, nadie decía nada, pero sus miradas lo gritaban todo: así son las mentiras. Cuando se repiten lo suficiente, acaban pareciendo verdad para los que nunca buscan pruebas. A las 8, Carmen Herrera le escribió indicándole que subiera a la sala de juntas del piso 15 donde esperaba el presidente. Lucía arregló el cabello de Sofía frente al ascensor y susurró: «Cuando entremos, siéntate tranquila y no hables, déjamelo a mí». La niña asintió, percibiendo que esta vez era diferente. No había bromas, ni desayuno, ni canciones, solo un silencio espeso como si algo enorme estuviera a punto de ocurrir. Al abrirse la puerta de la sala de juntas, estaban Alejandro Velasco, Javier Castellano, Carmen Herrera, dos miembros de control interno y un asesor jurídico. El ambiente era denso, y algunos miraban a Lucía con severidad mientras otros con cierta tristeza, pero los ojos de Alejandro se detuvieron un segundo en la niña que la acompañaba. Un destello que nadie más notó. Él señaló la silla con voz firme: «Hoy aclararemos las sospechas que han circulado, exijo respeto y honestidad durante todo el proceso». Lucía asintió sin desviar la mirada. Javier comenzó con tono de fiscal novato: «La señora Montalvo está bajo sospecha por la pérdida de bienes materiales y por entrar fuera de horario a la zona de tesorería. Sus finanzas poco claras también han generado dudas». Lucía apretó las manos sobre las piernas, respondiendo con calma: «Primero, entré allí porque era parte de mis tareas de limpieza, consta en la asignación nocturna. Segundo, mis ingresos están registrados en mi cuenta bancaria y mi hija recibe una beca de apoyo para madres solteras otorgada por una ONG con certificado legal». Javier sonrió con burla: «Qué coincidencia que justo cuando te subieron el sueldo apareció el primer faltante». Entonces Alejandro levantó la mano: «Basta», miró hacia Héctor Salazar, quien acababa de entrar con un USB en la mano. «Antes de seguir imaginando culpables, veremos un vídeo extraído del sistema de vigilancia recién actualizado». La pantalla se encendió mostrando claramente a Javier Castellano una noche de fin de semana abriendo la puerta de tesorería con su tarjeta personal, tomando un sobre grande y marchándose, sin sonido, sin excusas, solo hechos. La sala entera quedó muda. Javier palideció, la boca temblando sin lograr articular nada. Uno de los miembros de control interno habló: «Vídeo verificado. Sin edición». Alejandro se giró hacia él: «¿Tienes algo que decir?». Javier balbuceó: «Yo, solo lo tomé prestado, iba a devolverlo». Alejandro replicó sin levantar la voz: «No existe ningún registro de adelanto, ni solicitud, ni documento contable que lo respalde». Entonces bajó el informe y añadió con frialdad quirúrgica: «La verdad se defiende sola, aunque algunos intenten enterrarla». «Y además tengo 4 clips más iguales», dijo Alejandro Velasco antes de girarse hacia los presentes. «¿Les parece suficiente para acabar con toda duda?». Nadie respondió, pero aquel silencio pesó más que cualquier mazo de un juez. Lucía Montalvo se mantuvo sentada, sin sonreír ni llorar, solo sintiendo como una ligereza nueva le recorría el pecho.
Como si por fin se hubiera caído el grillete invisible que la ahogaba, Sofía susurró: «Mamá, ya no nos van a echar, ¿verdad?». Lucía le apretó la mano. «No, hija, no nos vamos a ningún lado». Cuando todos comenzaron a salir, Alejandro la detuvo, la miró por primera vez con respeto auténtico. «Lo siento por hacerte pasar por todo esto, no se preocupe, señor, yo solo quiero trabajar y criar a mi hija», respondió ella. «No solo has trabajado. Has mantenido tu dignidad cuando todo intentaba hundirte. Esta empresa necesita a personas como tú más de lo que imaginaba», dijo Alejandro, mirando a Sofía, que observaba la sala con los ojos encendidos como quien acaba de escapar de una pesadilla. «Es muy buena niña, si aceptas, quiero apoyar sus estudios a largo plazo, no por lástima, sino porque los niños como ella merecen una oportunidad». Lucía solo pudo asentir, sin palabras, con la voz atragantada, al salir de la torre empresarial. Seguía lloviendo, pero ahora cada gota parecía lavar las manchas invisibles que se le habían pegado los últimos días. Bajo el alero, Sofía levantó el rostro al cielo, riendo: «Mamá, el agua está fresquita. Me siento ligera como una pluma». Lucía le devolvió una sonrisa verdadera, la primera en muchos días. No todas las tormentas llegan para destruir, algunas vienen para arrasar con lo podrido y abrir un cielo más limpio. Para ellas dos, un nuevo amanecer acababa de nacer, basado en la verdad y en una confianza que nunca se había perdido. Tras aquella reunión sísmica, la atmósfera en el grupo Velasco cambió como si se hubiera arrancado una capa de sombras, los rumores cayeron como hojas secas, y donde había miradas de sospecha ahora quedaba un silencio incómodo. Lucía retomó su rutina, pero los demás ya no eran los mismos. Ella no les guardaba rencor, entendía el peso de los rumores y la fragilidad de las personas al escoger entre la verdad y lo que se repite una y otra vez. Solo deseaba que Sofía creciera en un lugar más justo. Sin embargo, cuando una tormenta pasa, no solo deja cielo limpio, también expone las grietas ocultas. En una sala de reuniones pequeña del piso 12, donde Javier Castellano había realizado reuniones secretas, Carmen Herrera y Héctor Salazar revisaban documentos. «¿Lo ves?», dijo Carmen empujando un informe. Héctor ajustó sus gafas. «Este es el proyecto Aranjuez, detenido hace 6 meses, pero sigue registrando gastos de representación y publicidad. Casi 2,3 millones de euros, todo aprobado por Javier, con sellos y facturas perfectamente armadas. Si no se revisa a fondo, es imposible detectarlo. Este hombre era más hábil de lo que pensaba». Héctor suspiró. No quería volver a la empresa tras su retiro, pero la petición de Alejandro y la historia de Lucía lo habían hecho cambiar de idea. Por primera vez en años, sentía que debía levantar la voz. Mientras tanto, en su lujosa mansión de Pozuelo de Alarcón, Javier Castellano observaba atónito el boletín interno recién publicado. No decía su nombre, pero todos sabían que el expulsado era él. Sin espera, sin aterrizaje suave, solo un comunicado breve apareció en la intranet. Como resultado de la investigación interna, Javier Castellano, exdirector ejecutivo, queda oficialmente desvinculado del Grupo Velasco y su expediente será remitido a las autoridades competentes. Al leerlo, Javier estrelló un vaso contra la mesa, los fragmentos de cristal saltando por el suelo. «Maldita sea, creen que unos vídeos pueden acabar conmigo», marcó un número desconocido. «Alfonso Benítez, necesito tu ayuda». Al otro lado, el hombre guardó silencio unos segundos antes de responder con frialdad: «Ya no tienes el cargo que tenías, nuestro acuerdo termina aquí, te atreves a darme la espalda, soy empresario, no juego con derrotados, arréglatelas solo». El clic seco del móvil dejó a Javier solo en su mansión, donde la luz solo hacía más evidente su sombra temblorosa. Mientras tanto, en la oficina presidencial, Alejandro Velasco estudiaba los planos de los proyectos estratégicos Fuenlabrada, Móstoles y Leganés, todos antes en manos de Javier, ahora convertidos en obras derrumbadas que necesitaban ser reconstruidas desde cero. Carmen Herrera entró con una lista interna. «Sé que puede sonar extraño, pero quiero proponer a Lucía Montalvo para el equipo temporal de auditoría interna». Alejandro la miró sorprendido. «Es personal de limpieza, no tiene formación». «No, pero tiene algo que no se aprende: integridad, y una mirada desde el punto más bajo que ve lo que desde arriba no se ve». Alejandro guardó silencio mirando la ventana donde el sol asomaba tras la lluvia. «Dale la oportunidad, no por compasión, sino porque se la ha ganado». Lucía entró a su nueva oficina, pequeña y junto a recursos humanos, donde se reorganizaba el grupo de revisión cruzada. Sobre la mesa había un dossier y una tarjeta nueva: «Lucía Montalvo, equipo temporal de auditoría interna». Sus manos temblaron. De limpiar suelos pasaba a una sala donde su voz contaba, no para presumir, sino para aportar desde alguien que había sido hundido por los prejuicios. Durante las semanas siguientes recibió formación básica de revisión, reporte y verificación, y, curiosamente, gracias a años limpiando cientos de oficinas y escuchando historias dispersas,
Fue la primera en detectar una anomalía en los gastos de representación de un director de la filial en Sevilla. Este restaurante aparece 4 veces el mismo día con los mismos platos y cantidades. Es imposible atender a 4 grupos iguales. Carmen la miró sorprendida. ¿Cómo lo recuerdas? Lucía sonrió. Trabajé limpiando en ese restaurante 2 años. Su menú es fijo y no incluye lo que figura aquí. Desde entonces se volvió el ojo afinado del equipo, sin grandes técnicas, pero con honestidad, atención y oído. Mientras todo avanzaba, Alejandro volvió a llamarla. Sé que nunca imaginaste hacer otra cosa. Pero si personas como tú no dan un paso adelante, este sistema seguirá repitiendo los mismos errores. Lucía lo miró con gratitud. Jamás pensé sentarme aquí, pero si confía en mí, no le fallaré. Él asintió, con un alivio que solo siente quien ha pilotado un barco en plena tempestad. Sabía que no había salvado solo a una mujer, sino también la honra que aún quedaba en la empresa que construyó, y mientras la luz del atardecer tocaba el cristal, las grietas ocultas empezaban a llenarse con un cemento distinto, el de la confianza, la verdad y el valor. La historia de Lucía Montalvo ya no era solo suya, sino un recordatorio de que el espejo puede romperse, pero el reflejo auténtico siempre permanece. El cielo de Madrid aquella tarde volvía a cubrirse de una llovizna fina, un manto gris que parecía ocultar un secreto aún no revelado, y Lucía Montalvo acababa de recoger a Sofía Montalvo del colegio. Ambas se detuvieron frente a un pequeño tapas bar humilde donde el tejado de chapa resonaba con cada gota de lluvia, aunque dentro se sentía un calor extraño y reconfortante, y mientras Sofía comía su sopa de fideos con los labios aún manchados, sus ojos no dejaban de observar a su alrededor, lo que hizo que Lucía sonriera sin querer, porque últimamente todo parecía abrirse hacia una nueva etapa. Ya no era la mujer que limpiaba en silencio durante las noches, ahora la escuchaban, la respetaban, y sobre todo, su hija, la niña que muchos habían considerado un estorbo, se había convertido en la mayor motivación de su vida. Sin embargo, en lo más profundo de la mente de Lucía seguía existiendo una sombra sin resolver. Por eso aquella tarde, colocando suavemente la mano sobre el hombro de Sofía, le preguntó, hija, ¿quieres saber quién es tu padre? Y la niña detuvo los palillos sorprendida porque era la primera vez que la pregunta se formulaba tan claramente. Quiero, pero mamá me dijo que él no nos necesitaba, respondió, y Lucía asintió despacio. Sí, pero puede que no haya sido exactamente así. Creo que ya es hora de que lo sepas. Esa noche, en la humilde habitación de alquiler, Lucía sacó de un cajón una caja de madera antigua con unas cuantas fotos, una carta y una diadema de lana roja gastada. La primera foto mostraba a un joven de rostro firme, mirada decidida, posando junto a Lucía en uniforme durante la ceremonia de graduación de la Academia Nacional de Seguridad. Aquel hombre era Daniel Carrasco, un estudiante brillante al que Lucía había amado con la ingenuidad más pura de su juventud, y mientras le contaba a Sofía cómo se conocieron, cuando ella trabajaba limpiando en la residencia y él solía ayudarle a reparar grifos o cargar cajas, explicó que Daniel era un hombre recto, de principios, que se alegró profundamente al saber de su embarazo y prometió casarse con ella al graduarse, pero fue enviado de urgencia a una misión en el sur, tras lo cual desapareció. Más tarde ella supo que había resultado herido en una operación contra una red de contrabando y luego trasladado de departamento, pero nunca pudo encontrarle. Sofía guardó silencio, entendiendo, a pesar de su corta edad, el peso que su madre había cargado sola. ¿Te gustaría volver a verlo?, preguntó la niña en voz baja, y Lucía sonrió con tristeza. Alguna vez estuve muy enfadada, pero ahora solo quiero saber si está bien, y si es posible, que tú conozcas a tu padre. 3 días después, Lucía fue a ver a Alejandro Velasco con un expediente recién revisado, pero también con una fotografía que colocó sobre su mesa. Perdón por traer un asunto personal, pero usted trabajó muchos años en el sector. ¿Podría ayudarme a encontrar a esta persona? Y Alejandro tomó la foto, pensativo. Daniel Carrasco, claro que lo conozco, respondió con seriedad. Fue alumno mío antes de que lo recomendaran para la Unidad de Investigación Anticorrupción, uno de los jóvenes agentes más prometedores, pero tras una misión desapareció. Algunos dicen que fue transferido como agente encubierto, otros que fue expulsado por un confidente infiltrado. Nadie lo ha confirmado. Y Lucía sintió como esperanza y vacío se mezclaban dentro de ella. Alejandro suspiró. Llamaré a Héctor Salazar, si alguien puede encontrarlo, es él. Una semana después, en una cafetería de Las Rozas, Héctor se sentó frente a Lucía con un expediente muy delgado entre las manos. Mientras el olor a hierbaluisa llegaba desde la cocina, lo encontré, dijo. Vive actualmente en Granada, trabaja como guardia de seguridad en una empresa de fertilizantes y usa un nombre falso, Manuel Soto. Y cuando Lucía preguntó por qué había cambiado de identidad, Héctor respondió, posiblemente por secuelas de su antigua misión, no estoy seguro, pero si quieres verlo,
Puedo llevarte hasta el 2 días después. El coche de 7 plazas avanzaba por una carretera de montaña sinuosa, entre interminables hileras de cafetales y casas precarias escondidas al pie de las colinas, y el hombre de la fotografía ya no era el mismo, el cabello empezaba a encanecer, el rostro curtido por el sol. Los ojos que alguna vez brillaron de determinación ahora mostraban cansancio, aunque en el fondo seguía ardiendo un temple imposible de ocultar. Estaba sentado en el escalón de una casita, con un cuaderno entre las manos, y cuando vio a Lucía Montalvo y a Héctor Salazar bajar del coche se quedó paralizado, sus ojos destellaron con una sorpresa contenida. «Lucía», murmuró Daniel Carrasco con la voz ronca, y luego miró a Sofía Montalvo, la niña que se aferraba tímidamente a la mano de su madre sin retroceder. Las miradas de padre e hija se cruzaron apenas un segundo, suficiente para derrumbar de golpe todas las murallas levantadas durante tantos años. «¿Es ella?», preguntó él, incapaz de ocultar el temblor de su voz. «Tu hija», respondió Lucía mientras las lágrimas finalmente escapaban. Sofía dio un paso adelante, lo miró desde abajo y dijo: «Me llamo Sofía, mamá dice que me parezco a ti», y Daniel Carrasco se agachó de golpe, con las manos temblorosas sobre los pequeños hombros de la niña. «Perdóname, no estuve cuando me necesitabas». Y una lágrima pesada rodó por la mejilla del hombre que alguna vez se había enfrentado solo a una red criminal entera, pero que ahora se sentía indefenso ante la inocencia de su propia hija, quien lo rodeó con los brazos como si el instinto le dijera que aquel hombre era la pieza que siempre había faltado. Aquella tarde se sentaron juntos escuchando el viento entre los cafetales mientras él relataba los años de huida, de haber sido traicionado, de haber caído en una trampa que lo expulsó de la luz pública, y confesó con la cabeza baja: «Tenía miedo de volver, temía arrastrarlas a ustedes a mi sombra», a lo que Lucía respondió suavemente: «No te culpo, si hoy estás aquí, nunca es demasiado tarde». Y entonces Sofía preguntó con voz pequeña pero firme: «¿Puedes volver a Madrid con nosotras?». Y Daniel miró a su hija, luego a Lucía, y a pesar de las huellas del tiempo, sus ojos brillaron como en los viejos días en que era un joven agente idealista. «Volveré, y prometo no desaparecer de nuevo». Bajo el atardecer encendido, el coche abandonó Granada, cada uno con emociones distintas, nervios, expectativa, pero sobre todo esperanza, mientras en el asiento trasero Sofía se quedaba dormida apoyada en el hombro de su padre, y Lucía, observando por el retrovisor aquella imagen silenciosa y perfecta, sintió que por primera vez su familia, aunque remendada, finalmente estaba completa. De regreso a la torre empresarial de Velasco Corporativo tras semanas turbulentas, el ambiente parecía contener la respiración. Los pasillos antes repletos de sospechas ahora estaban llenos de miradas cautelosas mientras el sistema entero se limpiaba desde la raíz, con cada departamento revisado y cada expediente vuelto a abrir. Lucía Montalvo, que ya no era la empleada de limpieza invisible sino miembro del equipo de auditoría interna, se encargaba de revisar pagos, gastos de representación y costos de proyectos, y aunque carecía de formación contable poseía una memoria prodigiosa y una sensibilidad natural para los detalles, habilidades forjadas tras años de observar silenciosamente oficinas enteras. Pero este ascenso llamó la atención de alguien en particular: Rafael Mercado, subdirector financiero, un hombre de más de 50 años, de complexión imponente, voz grave y siempre vestido con impecables trajes, cuyos ojos fríos detrás de unas gruesas gafas lo convertían en una presencia intimidante. Él había sido una pieza clave durante la gestión de Javier Castellano, su aliado durante casi una década. En la reunión de auditoría, cuando el equipo presentó el informe preliminar sobre gastos inexplicables en el proyecto de Alcorcón, el rostro de Mercado palideció por un instante, apenas perceptible, pero Lucía lo vio. «¿Tiene pruebas de estas acusaciones?», lanzó él con voz que retumbó en la sala pequeña. «No son acusaciones», respondió Lucía con calma, «solo solicitamos una verificación porque hay indicios de anomalías». «¿Tú quién eres para cuestionar mis balances?», gruñó Mercado, y Héctor Salazar, quien dirigía la reunión, golpeó suavemente la mesa antes de intervenir. La voz seria de Héctor Salazar cortó el silencio: «Señor Mercado, este es un equipo autorizado directamente por el presidente. Hacer preguntas es necesario. Si los expedientes son correctos, demostrarlo no será difícil». Y Rafael Mercado se dejó caer en su silla, tragándose la rabia, aunque la mirada que lanzó a Lucía Montalvo al salir de la sala había cambiado. Ya no era desprecio, sino una mezcla de ira y advertencia. Esa noche, cuando Lucía recogía a Sofía Montalvo de su clase extraescolar, recibió una llamada desconocida, una voz grave al otro lado: «Señora Montalvo, soy alguien del señor Mercado, hay asuntos que debemos hablar, asuntos sobre su familia». Y Lucía se quedó inmóvil, apretando el teléfono mientras miraba de reojo a su hija coloreando en un pequeño bar de tapas humilde. «Si es algo relacionado con el trabajo, contacte al equipo de auditoría», respondió con firmeza.
Pero la voz insistió con veneno: todos tienen puntos débiles, no haga que su hija pague por usted, y la llamada se cortó dejando temblor en el cuerpo de Lucía, no por miedo, sino por la miseria del mundo al que estaba entrando. Esa misma noche grabó el audio y lo entregó a Héctor Salazar, quien frunció el ceño sin sorpresa. Has tocado el avispero, Lucía, pero lo estás haciendo bien, esta es la oportunidad de arrancar una máscara que lleva demasiado tiempo puesta. Al día siguiente, en la sala de juntas grande, la discusión fue tensa entre el equipo de auditoría y el departamento financiero. Un nuevo software de análisis instalado el mes anterior había detectado una cadena de transferencias irregulares, múltiples pagos de promociones y descuentos, destinados a empresas pantalla que luego regresaban como efectivo a través de intermediarios, y todas las aprobaciones llevaban la firma de Rafael Mercado, mientras que las empresas pantalla estaban a nombre del cuñado de este. Los documentos impresos fueron colocados sobre la mesa y cuando Lucía Montalvo proyectó los datos en pantalla, la sala contuvo la respiración. Rafael Mercado frunció el ceño y apretó las manos sobre la mesa antes de decir únicamente: necesito un abogado, y salió. De inmediato llegó a Recursos Humanos la orden de suspensión temporal del subdirector financiero mientras avanzaba la investigación. Pero aquello no fue todo. Esa noche, al llegar a casa, Lucía encontró un sobre amarillo bajo la puerta. Dentro había una foto de ella y Sofía Montalvo comiendo en el bar humilde de sopa de fideos días antes, tomada desde lejos, nítida, acompañada de una frase escrita con tinta roja temblorosa: si quieres paz, vete de la empresa. La próxima vez no será solo una foto, y Lucía cayó de rodillas con el corazón acelerado, aunque sin permitir que el pánico la dominara. Llamó a Alejandro Velasco y por primera vez le contó todo: amenazas, vigilancia, llamadas. Su voz se volvió grave: has sido muy valiente, pero ahora me toca intervenir. A las 3 de la madrugada, un grupo de agentes civiles de la Guardia Civil coordinados con la Policía Nacional arrestó a varios hombres que instalaban cámaras clandestinas en la pensión donde vivía Lucía. En el teléfono de uno de ellos se encontró la grabación de las órdenes provenientes de un intermediario, el antiguo chofer de Rafael Mercado. La noticia se extendió como pólvora. Esa mañana el boletín interno anunció que Rafael Mercado había sido detenido preventivamente por lavado de dinero, amenazas a empleados y creación de empresas fantasma para desviar fondos, mientras que el sistema contable sería sometido a una auditoría especial de 3 meses. Toda la empresa parecía contener la respiración, aunque nadie estaba realmente sorprendido. Los cimientos de confianza habían sido dañados demasiado tiempo y era hora de reconstruirlos con ladrillos nuevos. Esa tarde, Lucía Montalvo regresó exhausta pero aliviada. Sofía Montalvo corrió a abrazarla y contarle historias del colegio, y Lucía pensó en silencio que todas las tormentas valían la pena por ella, por su hija, y que no se detendría. Esa noche, mientras veían televisión juntas, un reportaje hablaba de mujeres que se levantaban desde el fondo de la sociedad, y entre ellas apareció la imagen de Lucía, una madre soltera que alguna vez fue parte del uniforme de limpieza y que ahora se convertía en un símbolo de la integridad que no podía ser aplastada. Sofía la miró con los ojos brillantes: mamá, sales en la tele, y Lucía rió mientras tomaba su mano: sí, pero no por ser famosa, sino por no tener miedo de decir la verdad. Afuera volvía a llover, aunque esta vez la lluvia ya no era una advertencia, sino un alivio que anunciaba un nuevo comienzo.